¿Eres tú, Leonardo? Como que no te alegra mucho verme. Claro que sí, que me alegra la noche, ¿cómo no? Así no tendré que beber sola. ¿Y Lara no está? Pues no, Lara salió hace un rato, sí, pero no me preguntes a dónde fue, ni con quién, ni nada de eso, porque ahora ella y su padre están con la cosa esa de vivir vidas secretas y yo no tengo nada que ver en ello, nada. Ay, pero siéntate, hombre, si estás un minuto más ahí te vas a sembrar. Siéntate aquí. Permiso. ¿Y de verdad no sabes dónde está Lara? No, no sé dónde está Lara. Mira, vamos a probar este tequila. Pruébalo tú, que es delicioso. Aguanta la copita ahí, aguanta. Ahí está. Gracias. Pues no, realmente no sé nada, pero mira, te aconsejo que no la busques más. Déjala quieta. No puedo, Aurora. De verdad. Y menos ahora que encontré la forma de hacerla feliz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué encontraste? Bueno, nada. Cosas mías. Últimamente me ha dado por leer, aprender, incluso hasta respirar. Ay, Dios, aquí todos se están volviendo locos. Mira, bebe esto que solo te emborracha. Bueno, si tenemos que tomar, tomemos. Ay, Aurora. Lo que me hizo Lara duele. Bueno, pues para ese dolor, el tequila es lo mejor. Uy. Vamos. Te ves guapísimo. Gracias. Tú también te ves guapísimo. Siéntese por aquí. Gracias. Bueno, esto es para ti. Espero que te guste. Es una caja de sueños. Todo lo que guardes ahí y desees con verdadera pasión llegan a tu vida. ¿Y cómo es que llegaste tú sin tenerla? Gracias. Pensé que no tomabas. No bebo alcohol, pero sé que a ti te gusta el espumante. Y hoy voy a beber en honor a ti, a cada beso tuyo. Y esta será nuestra celebración. ¿Y si alguien nos ve? Por ahora, solo el cielo es testigo. Eres romántico. ¿Se molesta? No estoy acostumbrada, pero viniendo de ti me gusta. Quiero seguir a tu lado. Digo, esta noche. ¿Así? Bueno, ¿y qué propones para extender esta noche a mi lado? Conocernos más. En un lugar donde no haya nadie. Solo tú y yo. Y el tamaño de nuestro amor. ¿Aceptas? Yo te invito a ver lo que jamás has visto. Yo te invito a que conozcas que yo existo.
Estuviste engañando a todo el mundo, inventaste esa historia de la paternidad de Lara. ¿A quién engañas? ¿A quién si tú eres estéril? ¿Cómo fuiste capaz de decirle? Le dije la verdad y ya. ¿Sabes qué? Hombre no es el que puede engendrar. Hombre es el que se dedica a sus hijos aunque no sean suyos. ¿Y qué hiciste? ¿Abandonaste a Adán? Bueno, si ya están tus cartas en la mesa, entonces voy a sacar las mías. Te aseguro que no te favorecen en nada. Todo lo contrario. Así que te advierto. Ten mucho cuidado conmigo. Porque yo te puedo destruir. Sí. Y sabes muy bien que yo cumplo mis advertencias. A ver, ¿qué podemos hacer que no sea lo clásico? Ya me di cuenta que no eres nada tradicional. ¿Alguna fantasía en especial? Bueno, que por favor no se trate de hoteles con habitaciones temáticas, ¿eh? La verdad no entiendo cómo la gente se puede concentrar en esos lugares con paredes de animal print y espejos en el techo. ¿Amanecer en la playa? Otro mito romántico, ¿no te parece? La arena te irrita la piel y las piedritas se te meten por todos lados. Entonces, dentro del agua. No, ¿sabes qué? Una vez intenté hacer el amor en el mar y fue un verdadero desastre. Me revolcó una ola y me quedé sin traje de baño. Fue terrible. En una cocina. Salvaje y espontánea. ¿Qué te parece? Es que esos mesones son muy fríos. Te dejan toda moretada la piel y no sé, además, por favor, no se te ocurra mencionar lo del chocolate, ¿eh? Porque eso te deja todo pegajoso. ¿Sushi? Es que soy alérgica a los mariscos. Además, al final, ¿quién quiere quedar oliendo a pescado, no? Bueno, veo que no eres muy fácil de complacer. Hagamos una cosa, ¿por qué nos salimos de aquí y que el lugar aparezca? ¿Qué te parece? ¿Aceptas? No sé, me parece como, no sé, demasiado rápido irme así contigo ahora. Aquí y ahora es lo único que existe. Vamos, déjate llevar. Atrévete. Vamos a conocernos, a probarnos, a olernos. Eso a mí me encanta. Yo estoy seguro que a ti te va a encantar. Esto es equidad en el despecho. 2 para mí y 1 para ti, Aurorita. ¿Tú querrás decir? 1 para este objeto que tú tienes delante, ¿no? No. Conmigo eso no. Yo a ti te quiero. Ah, sí. Te respeto. Pues tú eres el único, ¿sabes? Porque tanto Lara como Andrés piensan que yo soy un gabinete. No, mejor una mesa donde se sientan a comer o una plancha que les deja la ropa impecable. O peor aún, una lata de tuna que la abren, la sirven y a la basura. Ay, me usan, Leonardo, me usan constantemente. Ay, yo no sé qué hacer ahora. Bueno, ya quisiera yo estar en tu lugar. ¿Ah, sí? ¿Sí? Que por lo menos me usaran como un trapito para limpiar una mesa, hacer una silla para que se recuesten un rato en mí. No. A mí me descartan, me desechan sin usarme. Pues yo no quiero ser un adorno, me niego a ser un adorno, fíjate. Me
niego. ¿Y qué adorno? Óigame a mí. ¿Qué adorno de qué? Yo soy un aparato multiuso que si no hace ruido es mucho mejor. Ay, 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 ay. Tanto dar vueltas y terminamos en un hotel temático. Que yo sepa, decidiste tú. Bueno, es que llevábamos 3 horas dando vueltas, ¿no? Además, la urgencia manda. Pero bueno, veamos qué nos tiene preparadas la habitación Pasión Desenfrenada. ¿Y por dónde quiere empezar, doctora? Por donde quiera el maestro tántrico. Yo pensé que usted no creía en mis técnicas tántricas. Bueno, es que eso de conectarse con el espíritu para llegar al cuerpo, no sé. Es una idea del sexo que no logro que entre en mi mente. Y dije en mi mente, ¿eh? Que quede claro. No, lo que yo quiero es que usted me explique la ciencia de hacer el amor. Según sus técnicas tan aplaudidas por el público. Sí, hasta que llegó Adán y logró que el jefe echara a Eva del paraíso terrenal. No, no. Sabes muy bien que yo no tuve nada que ver con ese decisión. Pero influiste con tus discursos y tus teorías, tu manera de hablar. Y por cierto, ¿son solo teorías o también hay práctica? Porque, no sé, te estoy viendo un poco complicadito para empezar a actuar. Qué cómodo de tu parte. Decir que yo falté, que yo abandoné a Adán y sabe Dios cuántas mentiras más vas a inventar. ¿Eh? ¿Cuántas? Pero la verdad es que tú eres tan culpable como yo. O más culpable que yo. ¿En qué sentido? Nunca le dijiste nada a Adán sobre mi paternidad. Claro, era mucho más fácil ponerte en plan de víctima y decir, tu papá nos abandonó. Yo estaba sola, yo era joven y yo no quería que Adán cargara con el estigma de ser un hijo natural. Además, yo creí en ti. Cuando me dijiste que ibas a ser su padre, pensé que lo harías. Este tipo jamás en su vida ha tenido una pizca de sinceridad. ¿Qué dices? ¿Qué tal si un día tú dices, hasta aquí llegué? ¿Hasta aquí? ¿Pero a dónde? Porque no sé, no tengo un lugar pensado. Es figurativamente que te lo digo. Ah, Escucha. ahora sí. Te levantas un día, te vistes, te pones bella y sales. Almuerzo, no hay. Ropa planchada, no hay. Que cada quien se lave y se planche toda su ropa. Llega la cena, no hay cena. ¿Por qué? Porque te fuiste al cine. Te fuiste al cine, saliste con una amiga, fuiste a la peluquería, te hiciste las uñas, te dedicaste tiempo a ti. Lo que te quiero decir con todo esto es que te lanzas un aurorazo. Oye, eso es una buena idea. Tremenda idea. Oye, cuando te humedeces el cerebro con tequila, piensas. Pero piensas muy bien. Vamos. Otro shot. Otro shot. Ahí. Por el aurorazo. Para hacer el amor solo hay que desearlo. Dejarse llevar por la fantasía, por el impulso, el deseo. Es una buena teoría, pero el impulso no es suficiente, ¿eh? Hay técnicas. Hay que saber cómo moverse de cierta manera, qué temas tocar durante el acto, compartir las fantasías, jugar. Entonces, me estás dando la razón. Si juegas, si te dejas llevar por la fantasía, es porque te entregas. Es porque dejas que todo suceda sin artificios. Los artificios no tienen nada de malo, ¿eh?
¿Por qué crees que han tenido tanta aceptación ciertos juguetes? Es válido. El problema es que a veces algunas cosas son como muy evidentes. Y eso te puede bajar el nivel de la libido. ¿Cómo qué? El sillón ergonómico que hay aquí abajo. Sí, tienes razón. Eso no me provoca ni el más mínimo mal pensamiento. En cambio, no sé, hacerlo encima de un escritorio o dentro de un baño o en un armario de limpieza. En el área de la lavandería. Sobre la lavadora. Estoy de acuerdo. Eres una experta, ¿no? También tienes tus conocimientos. Aquí el único farsante mentiroso eres tú, patético. Nunca le dijiste a Lara nada sobre su madre. Te has pintado toda la vida el papá perfecto. ¿Y qué eres tú? ¿Qué eres tú? Un mentiroso. Así. Entonces soy un mentiroso. Vamos a aclarar cuál de los dos es el mentiroso. Vamos, dile a Elena. ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual tú me odias? ¿Por qué me quieres destruir? Vamos, díselo. Hey, ¿te comieron la lengua las ratas? Tan amigas tuyas que son. Habla, Felipe. Estamos esperando. No pensé que contigo sería así, que termináramos teorizando. Como si estuviéramos compitiendo, ¿no? Mucho hablar y poco actuar. Creo que fue un error venir a este hotel. ¿Qué te parece? Ni siquiera quedé como Aurora. Como un trapo que se usa para limpiar y luego se deja ahí. O simplemente se bota. Yo quiero a Lara. De verdad que sí que la quiero. Y me pregunto dónde estará. Esto es un fracaso. ¿Y qué pasó con tu técnica? Todo iba muy bien. Hasta que llegamos a este hotel lleno de tan poca estima sexual. Yo no entiendo, para estar con alguien y hacer el amor no hace falta tener espejitos en el techo. Me acabas de decir que los juguetes son importantes. Los juguetes. Estoy hablando del mobiliario, que es de muy mal gusto, por cierto, ¿eh? Y no me vayas a salir con que yo le elegí, porque desde el principio yo te dejé muy claro que no me gustan los hoteles temáticos. Tampoco quisiste venir a mi casa. No. Que para la primera cita era importante tener un lugar neutral, pero... ¿esto? Lo único que nos hace falta es una película porno con gemidos artificiales y luz tenue. De nada me sirvió practicar todas tus técnicas y escuchar tus consejos para convertirme en un superhombre. En un hombre que complazca a las mujeres y las deje con ganas de más y más. Me engañaste. No es como dices tú, del tamaño
no importa. El tamaño no es todo, no. No es como dices que lo importante es cómo se haga o no se haga. Lo importante es cómo se hace y con qué. No es el tamaño del amor, como dices tú, ni como dice Lara. Son un fraude. Son un fraude porque lo único a la final, lo único que importa, el tamaño. El tamaño sí lo es todo. Lara. Estaba con la mujer que amaba. Esa es mi razón para odiarlo. Sí, Elena. Raquel, la esposa de Andrés, fue el gran amor de mi vida. Perdón por olvidarlo. Y te entrometiste hasta destruir mi matrimonio. Lo destruyeron tus celos, tus inseguridades. Sí, ella confiaba en mí. Me contó todos sus abandonos. A ti lo único que te importaba era la clínica, destacarte en tu trabajo. ¿Y eso era razón para meterte en la relación? Que no me metí, Elena. No me metí. Raquel nunca me amó. Nunca me quiso. Solo como amigo. Amigos, por favor, si los encontré juntos. Nunca fue lo que creíste. Y sí, ella sabía de mis sentimientos. Pero siempre me dijo que te amaba, que era una mujer decente y casada. Sí, tan decente que me quitó mi marido. Por favor, no puedo ya con tanto giro de trama. Esto parece una telenovela. Fuera lo que fuera, la buscabas, la acosabas. Nunca respetaste nuestra amistad. Y a mí que me importaba nuestra amistad. Ay, no, ya parece una película que hago. Traigo un bote de palomitas de maíz y me siento, por favor. A mí me importaba Raquel. Conquistarla. Eso me importaba. Obvio, me dejaste por ella. ¿Qué te crees, que soy estúpida? Yo me acuerdo aquel día cuando yo salí de la clínica, tú estuviste con Raquel. Dime la verdad, Adán. ¿Tú no quieres compartir tu sexo tétrico conmigo para que no te robe tu programa como tú me robaste el mío? Yo no te robé nada. En todo caso, el público me escogió a mí. Y se llama sexo tántrico. Tántrico. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vámonos en este momento, porque no voy a soportar estar en la cámara del horror y el mal gusto para que encima me estés recordando mi miseria, ¿eh? Disculpa. No quise decir eso. ¿Nos vamos a volver a ver? Supongo que si nos cruzamos en algún lugar. Pero después de esto me imagino que lo mejor es que cada quien siga su camino. Somos muy diferentes. Sí, ese día cuando salí de la clínica, estuve con ella. Pero nunca se acostó conmigo, nunca permitió que le diera un beso. Pero por favor. La manera como los encontré no fue precisamente algo así muy cándido. Ese cuento chino se lo vas a contar a otro, no a este imbécil. Tú toda la vida has sido un soberano imbécil. Esa tarde, cuando nos encontraste, yo estaba desesperado y quería a toda costa hacer mía a Raquel. Ella se negó. Ella me engañó contigo. No fue así. Ella trató de explicarte, pero no le creíste. La empujaste al vacío. Así no fueron los hechos. Yo no la empujé. Yo caí al piso. Ella tropezó y tú la agarraste. Luego la soltaste. Yo no pude alcanzarla para sostenerla. Si esa versión te hace sentir menos miserable.
Fíjate, otra vez tú y yo, un ascensor. Ni lo sueñes. Por lo visto aquí el único que ha contado la verdad y que ha desnudado su miseria humana eres tú, Felipe. Sí, puede que estés en lo cierto. Siempre he sido un miserable. Pero este es un cobarde mentiroso. Tú empujaste a Raquel. Tú la soltaste. Y sabes que cuando Lara lo sepa, no te lo va a perdonar nunca. Nunca. Lara, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Satisfecha? Estoy muerta, pero si insistes. Hablaba del desayuno. En ese caso sí, estoy más que satisfecha. No tengo ninguna duda, todo eso es gracias al sexo tántrico del que tanto te burlas. Yo hablaba de la comida. Y del otro no. Mira que si aún no estás satisfecha podemos seguir, ¿eh? Pensándolo bien, todavía tengo mucha hambre. Así.
ay, qué dolor de cabeza, Dios mío. Andrés, Andrés, mira, Lara no ha regresado. Yo voy a volver a llamarla. ¿Pero cuántas veces la has llamado ya, mujer? Pero ¿cómo quieres que con esta angustia cuente las veces que la he llamado, por el amor de Dios? ¿Por qué no te calmas, por favor? ¿Cómo me voy a calmar, Andrés? Esa niña salió de aquí ayer. No me dijo a dónde iba y estas son las tantas horas que no regresa. La voy a volver a llamar. Ella está bien, seguro. No está bien porque yo la conozco y me extraña que no haya llamado y avisado y todo eso. A mí lo que me extraña es la bolsita de hielo, ¿eh? Y la tomadera de agua. La menopausia. ¿Cómo que la menopausia? No, hombre, no. No. Lo que pasa es que me tomé unos tequilas. ¿Por qué me miras así, eh? ¿Porque no puedo hacerlo o qué? No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ah, bueno. Encima de la angustia que tengo, no me vas a echar en cara si tomé o no tomé o dejé de tomar. ¿Estamos? Así que ya no puedo soportar más. Voy a llamar a la policía. Oye, espera. Ya va. Pero es que ella está desaparecida, ¿no lo entiendes? ¿Pero qué le vas a decir, por Dios? Que tu sobrina, una mujer adulta, mayor de edad, salió anoche de la casa y no ha llegado todavía aquí por la mañana. Se van a reír en tu cara. Está bien, no voy a decir nada. Ya, no voy a llamar. Mejor ve a la cocina, sí, y me preparas un cafecito, ¿sí? ¿Ah, sí? Pues mira, la cocina está allá. Así que mueve las piernitas y el café te lo preparas tú. ¡Ajá! ¡Sorpresa! Y esto es solo el comienzo. Prepárate, Andrés, porque empezó el aurorazo. Y desde hoy, en esta casa, las cosas serán muy distintas. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio bien interesante, pero antes yo voy a necesitar que ustedes contesten algunas preguntas. Ya de escucharlo usted, me siento curada. Supongamos que su marido o su pareja comete una pequeña falta. ¿Qué esperan ustedes de él? ¿Qué tiene que hacer ese hombre que se siente triste, abandonado, deprimido, desolado, para solucionar ese problema? ¿Llevarle flores? ¿Chocolates? ¿Una cena? ¿O hay alguna otra cosa que ustedes sepan que uno no sabe? Bueno, todo depende de qué falta fue. Porque si fueron cuernos, no. Eso es muy difícil de superar. No. Supongamos que fue que le ocultó algo. Depende, doctor. Si le ocultó algo horrible del pasado, no sé. Yo le agarraría su carita triste y le daría miles de besos. ¿Y quién dijo que ocultar algo es un pecado? Yo, en cambio, le hablaría muy tiernamente y le pediría que no me volviera a hacer algo semejante, perdonándolo, llevándomelo a la cama. Yo haría igual y lo tendría junto a mí durante muchos días. ¿Y lo abandonarían? ¡No! ¿Cómo abandonar a un hombre así de dulce? Cuchi, tienes que hacer algo. No puede ser que Adán se esfume cada vez que le dé la gana. Lo que no puede ser es que se te haya vuelto a escapar. ¿Dónde tienes la cabeza? Ay, ¿dónde más? Sobre mi cuello con una hermosa cabellera que lo adorna. No, es que la pregunta es, ¿dónde tiene la cabeza Adán? Supongo que donde la tenemos todos los hombres. ¿Dónde, Cuchi? Un poco más abajo del cuello. Pero eso no importa, bebé. El muchacho está confundido. Todo esto de la fama lo tiene atormentado. Seguro que se entretuvo en la calle firmando autógrafos. ¿Y el programa? Te recuerdo que llevamos 2 horas de retraso en la grabación. El ser humano y sus complejidades. ¿Qué estás diciendo, Cuchi? Estuve hablando el otro día con Adán. Es un muchacho sencillo. Él necesita que lo entendamos, que lo comprendamos. ¿Entiendes? Lo único que pide es que seamos con él sinceros. Toda esta vorágine lo tiene loco. Bueno, pero toda esta
¿Por qué dijiste? Él quiere que lo tratemos con sensibilidad, ¿entiendes? Con cariño. ¿Sabes qué? Te voy a llamar. Adán, hijo, soy yo. Mira, no es por apurarte, tómate tu tiempo, pero te estamos esperando para grabar el programa. Tú tranquilo, no te atormentes. ¿Bien? Nos vemos. Hasta luego. ¡Ja! Esta historia se ha cambiado, Cuchi. Hubiese sido yo, ya me hubieses pegado 4 gritos. Sabiduría que solo te da la experiencia, cariño. Oh. Ya verás que en menos de 5 minutos lo vas a tener aquí. ¿Y los invitados? Ya están molestos de tanto esperar. Ay, qué sé yo, Jenny. Invéntales un cuento, bríndales café, chocolate, hazle una historia de niños, lo que sea. Mira, hazle un striptease, que tú eres buenísima en eso y tú verás que se van a entretener muchísimo. ¿Ok? Lo del striptease es jugando, ¿ok? Eso lo guardas para después. Tú y yo solitos. Sí, bebé. Por favor, ¿me podría decir cuál es la oficina de Adán Ramírez? Porque todos se van apurados. Ni que hubieran visto un muerto salir de una tumba. Pero así me tenga que recorrer piso por piso. Te voy a encontrar, Adán. Te voy a encontrar.